¿Qué más? Deben saber ustedes, así como saben el concepto de qué cosa es una hernia, cuándo es incoercible, cuándo es encarcelada, cuándo es estrangulada, tienen que saber las partes de la hernia. Como ven acá, las partes de una hernia van a ser las siguientes. Tenemos el defecto herniario, o sea, el orificio por donde va a protruir el contenido del intraabdominal hacia afuera. Este defecto va a llamarse anillo, ¿no? El anillo herniario. Si es en un orificio natural, es hernia. Si es en una incisión previa, es una eventración. ¿Okay? Esa es la diferencia entre eventración y anillo. Ojo, no, perdón, entre eventración y hernia. Ojo, el anillo herniario. ¿Dónde está ubicado? En orificio natural es hernia, en una incisión previa es eventración. El resto son o tienen las mismas características, las mismas partes, las hernias y las eventraciones. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el saco, ¿no? El saco herniario va a estar formado por peritoneo. ¿Okay? Este peritoneo va a estar tapizando al saco por dentro. Eventualmente algunas fascias van a ser arrastradas por este saco. Vamos a tener también el contenido, que puede ser grasa dentro del abdomen, puede ser epiplon o puede ser intestino, cualquiera de las estructuras que hemos mencionado. Entonces, la hernia se va a formar mediante un anillo, un saco y el contenido. También vamos a tener la unión del anillo con el saco, le pueden llamar, en algunas bibliografías van a encontrar como cuello de la hernia, ¿ok? Pero la mayoría habla de anillo, de saco y de contenido como partes principales. También es famoso escuchar hablar del lipoma preherniario, ¿ok? Normalmente cuando uno entra a operar una hernia, lo que va a encontrar es grasa delante del saco herniario, por delante del contenido. Esa grasa, algunos le llaman el lipoma preherniario. Y no es otra cosa que nosotros tenemos de la parte profunda a la superficie, el peritoneo, ¿no es cierto? Antes del peritoneo, entre la pared abdominal, las fascias, va a haber una grasa que se llama grasa preperitoneal. Entonces, cuando protruye el peritoneo a través de la hernia, va a arrastrar esa grasa, y esa grasa preperitoneal va a ser el lipoma preherniario, ¿no? Téngalo en cuenta, no han preguntado acá, sino en un examen en el exterior, de qué está formado el lipoma preherniario, ¿no? De grasa preperitoneales, que es arrastrada por el peritoneo cuando se forma el saco. Muy bien, vamos a hablar también de las hernias más frecuentes, ¿no? Las hernias abdominales más frecuentes. Tenemos en la línea media la hernia umbilical. Por encima de la hernia umbilical vamos a tener la hernia epigástrica. En la zona inguinocrural vamos a tener las hernias inguinales por encima del pliegue inguinal y las hernias femorales por debajo de este. Además, en la pared anterior del abdomen, no está acá anotado, existe la línea semilunar. La línea semilunar es la línea que está entre los músculos rectos del abdomen, que están en la parte anterior, y los músculos anchos, que están en la parte lateral. A través de esta línea semilunar, que corre paralela a la línea media, van a protruir las hernias de Spiegel, que no están anotadas acá. Entonces van a ser hernia epigástrica, hernia umbilical, inguinal femoral y las hernias de Spiegel. En la región dorsal vamos a tener dos tipos de hernias. Las hernias lumbares, ¿no? O hernias de Petit se llaman, van a estar saliendo por el triángulo de Petit, ¿no? Formado por el dorsal ancho, el oblicuo mayor y la cresta ilíaca, ¿no? Acá está el triángulo, en este lado se ve mejor, ¿no? Dorsal ancho, oblicuo mayor y cresta ilíaca. Por ese triángulo van a protruir las hernias lumbares o hernias de Petit se llaman. Muchísimo más raras son las hernias dorsales. Las hernias dorsales van a ser unas hernias que van a estar subaponeuróticas, ¿no?
debajo del músculo dorsal ancho y van a protruir por un defecto entre la última costilla, los serratos que están en la parte interna y la fascia iliolumbar. Por ahí va a salir las hernias dorsales o hernias de Greenfeld, que son muchísimas o muchísimo más raras. Mucho más frecuentes son las hernias de Petit. Muy bien. Entonces este es un resumen, un cuadrito que les muestra las hernias de la pared abdominal, ¿no? Vamos a tener la hernia inguinal directa, ¿no? La hernia inguinal directa es la hernia, vamos a desarrollar cada una de ellas más adelante, es la hernia del adulto, ¿ok? Ese es el concepto que ustedes deben guardar, es la hernia del adulto. La hernia inguinal indirecta se le llama también, si es que puede o si es que llega al testículo, inguino escrotal, o si llega a la vulva, inguino vulvar. Es la hernia inguinal de la persona joven o del niño, ¿ok? Porque se debe a un defecto congénito. Existe una combinación de las dos hernias, de la hernia inguinal directa e indirecta. A eso se les llama, o a ella se les llama la hernia inguinal en pantalón, ¿no? Porque tiene dos componentes, directo e indirecto. Tenemos la hernia crural también. La hernia crural está por debajo de la hernia inguinal, es un poquito más rara que esta. También tenemos el concepto de hernia deslizada. ¿Qué cosa es la hernia deslizada? La hernia deslizada puede ser una hernia inguinal directa o indirecta, cualquiera de las dos, principalmente es la directa. Pero ¿cuál es su característica? Es que la pared posterior del saco herniario está formado por una víscera, ¿no? Puede ser ciego, vejiga o sigmoides, dependiendo si está al lado derecho o al lado izquierdo. También tenemos la hernia umbilical, ¿no? No necesita mucha explicación, está a nivel del ombligo. La hernia de Spiegel, que ya dijimos, está a nivel de la línea semilunar. La hernia obturatriz está en el agujero obturador, en un defecto del agujero obturador donde no se sella bien o no oblitera bien el músculo obturador interno, va a haber un defecto herniario. La característica principal de la hernia obturatriz es, de todas las hernias abdominales, esta es la de más difícil diagnóstico. Normalmente el diagnóstico se hace ya en el intraoperatorio, entra el paciente por una obstrucción intestinal y en el intraoperatorio se ve que es una hernia obturatriz, ¿no? Donde se ha metido el intestino. Son muy difíciles de diagnosticar porque a la palpación externa, o sea, a través de la piel, no se llega a esta zona, ¿okay? Está profunda, intrapélvica. La hernia epigástrica es una hernia que está por encima del ombligo, no sé, como hemos visto en el gráfico. Deben recordar de la hernia epigástrica que es la que más duele de todas las hernias del abdomen. ¿Okay? La más dolorosa es la hernia epigástrica. Muchas veces el paciente no viene por tumoración ni por la sensación de bulto, sino va a venir con dolor por encima del ombligo, ¿no? Presenta dolor por encima del ombligo y se debe a una hernia epigástrica. La hernia umbilical, bueno, ya esa se repite incluso. Luego tenemos hernias muchísimo más raras, como las hernias perineales, las hernias ciáticas o hernias internas, ¿no? Las hernias perineales, las hernias ciáticas están en la región perineal o en la región isquiática, por dentro del isquio, ¿no? Son rarísimas. Las hernias internas se llama así a las hernias que se van a presentar en orificios artificiales o anormales. Artificiales son aquellos orificios que se dan cuando el paciente es operado y hace bridas y adherencias. Entonces, esas bridas y adherencias pueden formar orificios, ¿no? Espacios dentro del abdomen, dentro de los cuales se puede introducir un intestino. Y van a producir la obstrucción intestinal por bridas y adherencias, pues. También hay hernias internas que son congénitas, por ejemplo, persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Cuando el conducto ónfalo-mesentérico tiene vestigios, va a producirse el divertículo de Mecke, pero hay veces el conducto permanece como un cordón fibroso, como una banda.
y el intestino puede rotar a través de ella, ¿no? O alrededor de ella. Se produce una hernia interna también. Entonces, acuérdense, las hernias internas pueden ser por bridas y adherencias de cirugías previas o puede ser por alguna anomalía congénita, principalmente la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. ¿Ok? Accesoriamente está la malrotación intestinal también, ¿no? Pero principalmente la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Muy bien, la pregunta 17 vamos a contestar. Dice, ¿en cuál de las siguientes hernias el dolor es el síntoma más característico? ¿En la hernia umbilical, en la hernia de Spiegel, en la hernia inguinoescrotal, en la hernia epigástrica o la inguinal directa? Dice. ¿Cuál será? Habíamos dicho cuál era de qué hernia era la principal o el principal síntoma, el dolor. De la hernia epigástrica, ¿no es cierto? La hernia epigástrica. La pregunta 18 dice, la hernia que presenta más dificultad para el diagnóstico preoperatorio es la umbilical, la inguinal directa, la femoral, la obturatriz o la inguinal indirecta. ¿Cuál será? La obturatriz, ¿no es cierto? La obturatriz. ¿Por qué? Porque no se puede palpar a través de la piel, ¿no? Es una hernia que está oculta, pues, ¿no? Por esa razón. Muy bien. Entonces, antes del receso vamos a hablar de este cuadrilátero miopectíneo. Vamos a hablar de lo que es las hernias inguinales y las hernias crurales. Las hernias crurales, las hernias inguinales son vecinas porque están alrededor de un defecto común. Este defecto común es el cuadrilátero miopectíneo. El cuadrilátero miopectíneo, o de Fluchat se llama, es el área donde aparecen todas las hernias inguinocrurales, ¿no? Va a ser un cuadrilátero que va a estar formado por las aponeurosis, los ligamentos que están cerca a él. Sí, vamos a ver. Los límites de dicho cuadrilátero son estos que están acá, ¿ok? Hay un dibujo en el siguiente slide donde se van a ubicar mejor. El límite superior está formado por el oblicuo menor y el transverso, ¿ok? Son dos músculos, los músculos anchos del abdomen, que van a estar en la profundidad. El oblicuo menor y el transverso, de esto tienen que recordar, esto deben de recordar ustedes, unen sus tendones y forman el tendón conjunto. ¿Ok? De eso por favor no se olviden, han preguntado, van a seguir preguntando. El límite superior está formado por el oblicuo menor y el transverso del cuadrilátero de Fluchat. Estos dos músculos unen sus tendones y forman el tendón conjunto. ¿Por qué han preguntado y van a seguir preguntando sobre el tendón conjunto? Porque en las reparaciones de las hernias inguinales se usa este tendón para fijar las mallas, ¿ok? Y en las reparaciones con tensión se usa este tendón para cerrar el defecto, ¿ok? El tendón conjunto. Muy bien. El límite inferior es el ligamento de Cooper. El externo es el psoas ilíaco y el interno la vaina o el estuche de los rectos anteriores mayores. ¿Qué más tienen que recordar de este cuadrilátero? Dentro del cuadrilátero va a estar el arco crural, ¿ok? El arco crural va a estar formado por el ligamento inguinal, arcadia pupar, ligamento de Thompson, es su otro nombre, que va a atravesar oblicuamente el cuadrilátero. Y ese cuadrilátero se va a dividir en dos triángulos. Uno va a estar hacia abajo y otro hacia arriba. El triángulo que está abajo va a servir para la salida de las hernias crurales y el que está hacia arriba a las hernias inguinales. Muy bien, acá más o menos se van a dar cuenta cómo está formado ese cuadrilátero. No es un cuadrilátero perfecto, obviamente, pero hay que tener un poco de imaginación para identificarlo. Tenemos al ligamento de Cooper, ¿no? El ligamento de Cooper está tapizando, por así decirlo, la rama horizontal del pubis, ¿no es cierto?, en la parte inferior. Tenemos al músculo oblicuo menor y el transverso, que están acá.
Este que está con número 2 es el oblicuo menor, este que está con número 3 es el músculo transverso. Se fusionan sus aponeurosis y van a formar el tendón conjunto, que está acá. Ese tendón conjunto es el límite superior, ¿no es cierto?, del cuadrilátero. Vamos a tener también que va a estar formado por un músculo que es el músculo psoas-ilíaco, que está acá. El músculo psoas-ilíaco va a formar la parte externa. Este es el músculo recto mayor del abdomen. Este es tu estuche, todo esto. El estuche de los rectos va a formar el límite externo. Muy bien. Entonces, ese cuadrilátero, ¿no?, más o menos es un cuadrilátero, va a estar dividido en dos por este ligamento. Ese ligamento es el que les decía, el ligamento que va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, es el ligamento inguinal, la cintilla hilopubiana de Thomson, ¿no es cierto? Así también se llama. Va a dividir más o menos este ligamento en dos triángulos, uno superior y uno inferior, al cuadrilátero. Por el triángulo superior van a salir o emerger las hernias inguinales, sean directas o sean indirectas. Y por el triángulo inferior van a salir las hernias crurales, ¿ok?, por el anillo crural. Entonces, ¿por qué es importante recordar el cuadrilátero miopectín? Es importante porque en el tratamiento de las hernias recidivadas, de las hernias gigantes, o el tratamiento por vía laparoscópica, lo que se hace es, se va a poner una malla protésica que va a cerrar todo este cuadrilátero. Y al cerrar este cuadrilátero va a evitarse la formación de las hernias inguinales, sean directas o indirectas, y de las hernias crurales. De ahí viene su importancia. ¿Ok? Entonces, el cuadrilátero miopectíneo sirve ¿para qué? Para conocer anatómicamente dónde y cómo se debe colocar las mallas protésicas, o sea, las mallas en las hernias, especialmente en hernias recidivadas, en hernias inguinales gigantes o cuando se hace el tratamiento por laparoscopía. ¿Qué más vamos a recordar? Tenemos que recordar que en la parte superior, como ven acá, en esta parte superior al cuadrilátero, va a estar pasando en el varón esta estructura que es el cordón espermático. En la mujer va a ser el ligamento redondo. ¿Ok? Este cordón espermático o el ligamento redondo en la mujer va a estar discurriendo por un conducto. Este conducto se le llama el conducto inguinal. ¿Ok? El conducto inguinal, vamos a verlo por acá. Bien. No sé si hay... Bien, no hay, pero les voy a mostrar en estos gráficos, ¿no? El conducto inguinal va a estar o va a constar, como todo conducto, de dos orificios, uno superficial, uno profundo, y va a tener 4 paredes. ¿Ok? El orificio superficial es el que ven acá en el gráfico superior izquierdo. Está formado por el aponeurosis del músculo oblicuo mayor, ¿no?, 2 pilares que le hacen, y por fascias o ligamentos que va a enviar el músculo oblicuo mayor del lado contralateral, formando un orificio circular, ¿no? Es el orificio inguinal superficial. Vamos a tener también el orificio inguinal profundo, ¿no?, que lo ven en el gráfico inferior. Es una vista por detrás. Este orificio inguinal profundo va a estar formado por una arteria que se llama la arteria epigástrica y por condensaciones o condensación de la fascia transversalis. ¿Ok? Entonces, acuérdense, orificio inguinal profundo, fascias del oblicuo mayor, orificio inguinal superficial, corrijo, orificio inguinal superficial, fascias del oblicuo mayor, orificio inguinal profundo, la arteria epigástrica. Entonces va a tener 4 paredes: superior, inferior, anterior
y posterior. La pared superior está formado por estos dos músculos, el músculo oblicuo menor y el músculo transverso. La pared anterior va a estar formado por el oblicuo mayor, la pared inferior por el ligamento inguinal y la pared posterior por fascia transversales. De este conducto, ¿qué cosa deben recordar? No les van a preguntar ni cómo se forman el orificio inguinal superficial, ni las fascias, ni los ligamentos, ni los tendones. Les pueden preguntar dos cosas. Uno, el orificio inguinal profundo, formado por la arteria epigástrica. De eso acuérdense, porque es importante para la reparación quirúrgica, ese orificio. ¿Ok? Es el orificio inguinal profundo formado por la arteria epigástrica. Dos, el techo está formado por el músculo oblicuo menor y el músculo transverso. ¿Ok? Su fusión forma el tendón conjunto, no se olviden, es importante en la reparación de las hernias. Y también les pueden preguntar la pared posterior. La pared posterior está formado por fascia transversalis, ¿no? Y la fascia transversalis va a tener una zona débil a la cual le van a llamar, en la pared posterior, ojo, va a tener una zona débil a la cual le van a llamar el triángulo de Hasselbalch. Eso les podrían preguntar, ¿ok? Entonces, orificio inguinal profundo, el tendón conjunto y el triángulo de Hasselbalch. Esas tres cosas, recuerden, del conducto inguinal. Más cosas difícil que les pregunten, no han preguntado antes, yo no creo que lo hagan tampoco, porque no son importantes, salvo para la descripción anatómica. Pero para utilidad quirúrgica tienen esas estructuras que les he mencionado. Esta es una vista de la región crural. Si se dan cuenta, este es el orificio inguinal superficial. Esto que está marcado como A es el ligamento inguinal, que está traccionado por este gancho. Por debajo del ligamento inguinal vamos a tener un espacio que está limitado. Por arriba por el ligamento inguinal, por la parte inferior por la rama horizontal del pubis, por la parte externa por una cintilla que va del ligamento inguinal hacia la rama horizontal del pubis, se llama la cintilla iliopectina, y por dentro va a estar cerrado por este ligamento triangular que es el ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar. Este orificio se llama el anillo crural. ¿Qué importancia tiene? Por el anillo crural va a salir el paquete vascular femoral, ¿ok? O va a discurrir el paquete vascular femoral, o sea, vena y arteria femoral. Entre la vena femoral y el ligamento lacunar va a haber una zona de debilidad del anillo crural, por donde van a salir las hernias crurales. Entonces no se olviden, las hernias crurales salen por el anillo crural, ese concepto acuérdense. Y el anillo crural es este que les acabo de describir: ligamento inguinal, rama horizontal del pubis, ¿no? Ligamento de Cooper si quieren, porque está tapizando ese ligamento, esa parte, cintilla iliopectina y ligamento de Gimbernat. Anillo crural. Por el anillo crural discurren los vasos femorales y por ahí también salen las hernias crurales, ¿ok? O hernias femorales, es su otro nombre. Esta es una vista endoscópica, o sea, cuando se hace cirugía laparoscópica, la región inguinocrural se ve así. ¿Qué tienen que recordar de la visión laparoscópica? No les van a preguntar qué estructuras en detalle tienen, pero sí les pueden preguntar que hay dos zonas de extremo peligro en las cuales no se pueden trabajar cuando se hace laparoscopía. En general, cuando uno hace una cirugía laparoscópica en la hernia, tiene que poner la malla en esta zona, ¿ok? Muy cerca a estas dos, o incluso en parte o parcialmente sobre estas dos, que son zonas prohibidas, ¿ok? Estos dos triángulos, ¿no? En 1 y en 2, son el triángulo del dolor o neurológico hacia afuera y el triángulo de Dunn o triángulo vascular que está en la parte interna. ¿Cómo se forman?
El triángulo del dolor está formado por el ligamento inguinal en la parte superior y por los vasos espermáticos en la parte interna. ¿Por qué se llama triángulo del dolor? Porque sobre esta zona no se pueden poner ni puntos ni grapas, porque se pueden lesionar nervios y van a producir neuralgias. ¿Ok? El otro triángulo va a estar formado por los vasos espermáticos y el conducto deferente. Este triángulo se llama el triángulo de la muerte, triángulo de Doom o triángulo vascular. No se puede poner ni grapas ni suturas en este nivel porque el paciente puede morir debido a sangrado masivo, porque debajo están las arterias y venas ilíacas. ¿Ok? Entonces, si lesionan la arteria o la vena ilíaca, va a haber un sangrado masivo y el paciente puede fallecer por hemorragia no controlada. ¿Ok? Es muy difícil controlar esta zona vascularmente. No se olviden, de la vista endoscópica les pueden preguntar esas dos cosas: el triángulo del dolor y el triángulo vascular o triángulo de Doom. ¿Ok? Esas dos cosas recuerden, el resto no es necesario, no es importante para fines de vuestro examen. El otro era un esquema, esto es una fotografía, ¿no? Cómo se ve la vista endoscópica, ¿no? Aquí tenemos en la parte central, está en este color medio amarillento, la vejiga. Delante de la vejiga tenemos al pubis. Al lado vamos a tener un ligamento que va a dirigirse hasta el ombligo, es el ligamento umbilical. Acá tenemos, por fuera del ligamento umbilical, tenemos los dos triángulos. Tenemos acá en número 4 el cordón espermático y en número 6 los vasos espermáticos. Los vasos espermáticos y el no es cordón acá, miento, es conducto eferente, arréglenlo. El cordón espermático es el que se forma ya en el ligamento inguinal. El 4 es el conducto deferente. Van a formar el triángulo vascular, ¿ok? O el triángulo de Doom. No se puede hacer maniobras acá porque hay sangrado, están los vasos ilíacos. Y por fuera va a haber el otro triángulo que va a estar formado por los vasos espermáticos y el ligamento inguinal, ¿no? Se le llama el triángulo del dolor o triángulo neurológico. Si uno hace puntos o pone grapas acá, lo que va a producir es neuralgias, ¿no? Neuralgias posteriores severas. Este es lo mismo, ¿no? Ya para terminar, pero es un esquema, ¿no? Un esquema fácil de identificar. Acá están los triángulos: el triángulo del dolor y el triángulo vascular hacia la parte interna, ¿no? Aquí están los vasos ilíacos y por aquí van a discurrir nervios que van a ir a la región inguinal. Entonces, esa zona no se puede tocar. ¿Qué debemos cerrar? Cuando ponemos la malla, la ponemos por encima del pubis hasta cerca de la arcada crural y vamos a cerrar mediante la paroscopía el orificio de las hernias inguinales directas, que no es otra cosa que el triángulo de Hasselbalch, el orificio de las hernias inguinales indirectas, que no es otra cosa que el anillo inguinal profundo, y el orificio de las hernias crurales, que es el anillo crural. Entonces, por la paroscopía o preperitonealmente se pueden cerrar las tres hernias, ¿ok? Con una sola malla. Eso es importante que recuerden, porque mediante cirugía abierta las técnicas son distintas si es que es hernia inguinal directa, indirecta o hernia crural. En cambio, por la paroscopía, cualquiera de las técnicas que vamos a ver al final, cualquiera sea la TEP o la TAP, así se llaman, van a tratar las tres hernias, ¿ok? Con una sola técnica. Eso es importante recordar. Entonces, vamos a contestar la pregunta 19. Dice: el tendón conjunto está formado por la saponeurosis de el oblicuo mayor y el menor, el transverso del abdomen, el recto anterior y el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, el ligamento inguinal y el oblicuo menor. ¿Cuál será? El tendón conjunto, dijimos. Oblicuo mayor y menor, ¿será? No. Transverso del abdomen, tampoco. Recto anterior y oblicuo mayor, tampoco. Oblicuo menor y transverso.
Ese es, ¿no es cierto?, el oblicuo menor y el transverso. No se olviden, el tendón conjunto es importante recordar porque sirve para reparar las hernias con tensión, o sea, las técnicas antiguas, Bassini, Marvé, o las técnicas libres de tensión, como la técnica de la técnica de Lichtenstein. ¿Ok? Vamos a ver más adelante esas técnicas. O sea con tensión o libres de tensión, el tendón conjunto es útil en la reparación de las hernias. Por eso es que han preguntado, seguramente van a seguir preguntando sobre esta estructura anatómica.